En este video se pretende explicar la ciudad de Guanajuato a partir de la economía, medio ambiente, cultura, sociedad y traza de la época que lo vio nacer, así como de identificar los edificios más importantes de ese entonces. Sin embargo, para poder entender mejor estos aspectos de la ciudad, primero se debe de conocer el origen de la misma. Cuando los españoles conquistaron Tenochtitlan, comenzaron una serie de expediciones en busca de riquezas en América. Dentro de estas expediciones marcaron rutas, de las cuales resalta el camino real de tierra adentro. Este camino conecta Santa Fe con la Ciudad de México, y no solo sirvió como camino durante la colonización del Nuevo Mundo, sino además fue una importante ruta de transporte tanto de personas como de mercancía en el norte de la Nueva España. Sin embargo, la zona en donde se ubica hoy la ciudad de Guanajuato no fue descubierta sino hasta la expedición de Cristóbal de Olid en 1542, donde los españoles encontraron mineral en las montañas de la zona. A partir de este descubrimiento se plantea el método de fundición para la explotación de la plata y se forman los primeros asentamientos españoles. Durante este primer periodo, con el descubrimiento de grandes yacimientos de mineral, inicia una gran migración en dos sentidos. Uno, que se enfoca en los poblados mineros de extracción, y el otro, en las haciendas de beneficio, las cuales se encargaban del proceso de transformación del mineral. Los primeros se ubicaban en las zonas altas de las colinas y las haciendas a los pies de estas. Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1570 que fue oficialmente fundada. En el siglo XVII se le dio un grado de villa y hasta el año de 1741 obtuvo el título de ciudad por sus servicios a la corona española. En el siglo XVIII se da la más alta producción de minerales en la ciudad, lo que la transforma totalmente, comenzando con la mudanza de las haciendas de beneficio a Marfil, y los terrenos que dejan son lotificados. Ahora, las grandes haciendas quedan en el fondo y se levantan grandes casas y casones con niveles de piso que van por encima del caudal del río de Guanajuato. Guanajuato tenía una traza no reticulada, se desarrollaba de manera aleatoria en forma de plato roto con mayor urbanización hacia el noreste, tomando como referencia el Jardín de la Unión. En el lado suroeste se encontraba el Cerro de San Miguel. Los planes debieron coordinarse con uno general del Obispado de Michoacán, antiguo nombre de Michoacán, junto a otros obispados de Nueva España. En esta perspectiva podemos observar en la ladera del cerro tres capillas de hospitales indios. A la izquierda la capilla de los Tarascos, en el centro la capilla de los mexicanos y a la derecha la capilla de los otomíes. Como es común ver en la mayoría de las ciudades, los servicios y la población menos favorecida se encuentra a las orillas de la ciudad, mientras que una capilla más grande pensada para la población de mayor poder está en el centro de la ciudad. Podemos apreciarlo mejor si retomamos el plano. De la misma manera vemos que las capillas chicas están en la orilla como la población obrera, y las capillas grandes están en el centro. Además de que podemos observar los ríos presentes en la zona y las vialidades principales. Si prestamos atención hay tres calzadas que parten de la ciudad. Hacia el norte está la calzada de Marfil, al este la calzada Alta y al sur la calzada de Fastita. En el fondo del plano encontramos la mina de Valenciana, la mina de Mellado, mina de Rayas y la mina y cerro de Serena. Todas están localizadas en el este de la ciudad. Aunque la traza de las calles estaba elaborada de manera aleatoria, no pasaba lo mismo con algunas capillas, pues parece ser que el Jardín de la Unión no llevaba su nombre en vano. Volvamos a las capillas de las perspectivas. Las tres están ubicadas en este lugar, pero al alinearlas con el Jardín de la Unión, la capilla de los Tarascos sigue una recta hacia la parroquia de San Francisco, mientras que la capilla de los mexicanos y la capilla de los otomíes se encuentran una misma recta al Jardín de la Unión que corre de norte a sur a la vez que va a la cima del Cerro La Ufa. La minería en la Nueva España constituyó la base de la economía del virreinato. En este aspecto la contribución de Guanajuato fue significativa.
La primera exploración de la zona de la actual capital guanajuatense fue por el español Rodrigo Vázquez, y el primer descubrimiento de lo que sería el auge minero ocurrió en el año 1548. Al parecer, la primera veta que quedó al descubierto fue la mina de Rayas, por el arriero Juan de Rayas. Posteriormente se comenzó a trabajar en la mina Mellado, y fue en el 1558 que se descubre la veta madre de Guanajuato. Las vías de acceso se extendieron por el Bajío comunicando Zacatecas con Michoacán, Guadalajara y desde luego la Ciudad de México. La construcción de caminos permitió a la par que se establecieran centros mineros en la Sierra Gorda. Tal fue el caso de Sichu, Artajea, Santa Catarina y Victoria. Es así como se crea el Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial de 2.560 kilómetros de longitud que iba desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. La ruta completa comprende a los actuales Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y a los actuales estados de Texas y Nuevo México en Estados Unidos. Guanajuato y sus poblaciones aledañas se convirtieron en centros de paso y abastecimiento para los asentamientos mineros de Zacatecas, por lo que ya se había indicado un proceso de adaptación en las economías locales para satisfacer la línea de necesidades que requería esta actividad. De manera paralela, inició el crecimiento de los poblados o villas que, dedicándose a otras actividades, se vieron beneficiadas con la actividad minera. Se detonó su economía cuando se volvieron centros de abastecimiento para las minas de Guanajuato y la Sierra Gorda. Productos agrícolas, ganaderos, textiles, talleres artesanales fueron los más beneficiados. Guanajuato es considerado de clima semidesértico o selva xerófila en las zonas más altas, ya que abundan los mezquites y pirules. Gracias al tipo de suelo y clima, Guanajuato es un estado que se caracteriza por su producción agrícola de cultivos tales como maíz, frijol, cebada, trigo, linaza, garbanzo, además de durazno, manzana, ajo, alfalfa, avena, cebada, centeno, jitomate, remolacha, sorgo y chabacano. Hablando de cultura, la ciudad se encuentra sobre el Camino Real Tierra Adentro, que conecta todas las ciudades mineras, siendo así una ciudad importante para los españoles que se querían hacer ricos. Este camino sirvió para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, así como el mercurio importado de Europa. En la colonia permitió el desarrollo de diferentes poblaciones a partir de presidios, hospederías, mesones y haciendas que servían como puntos de apoyo para todo el camino, donde se proveían los viajeros que iban hasta allá, movidos por el descubrimiento de los minerales y después por el comercio. Además, los procesos que desarrollaron durante 3 siglos llegaron a un patrimonio cultural de gran valor que incluye archivos, obras de arte religioso y civil, manifestaciones musicales y festividades, cultura gastronómica y tradiciones orales. La ruta fue utilizada activamente como ruta comercial por 300 años, desde mediados del siglo XVI al siglo XIX, principalmente para el transporte de la plata extraída de las minas. El Camino Real de Tierra Adentro siguió una ruta marcada por el terreno, la actividad volcánica y un clima inclemente. Labraron una tierra rica en depósitos de plata, cobre, oro, ópalos, turquesas y sal. Lugar donde abundan las ranas, ahora Guanajuato, se debe su nombre a una comunidad chichimeca que veneraba las ranas, representadas en 2 rocas con forma natural de este animal, situadas en el Cerro del Meco o del Chichimeca, localizado alrededor de la actual ciudad de Guanajuato. La principal actividad artesanal del estado es la talabartería, zapatos, bolsos, cintos y monederos de cuero, hermosos objetos de alfarería, producida en la Sierra Central y los Altos o el Bajío del estado. Además de los objetos y muebles de madera del principio de Apaseo, el Alto y la cerámica de alta temperatura de Tarandacuao.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Brian y voy a explicar la ciudad de Guanajuato a partir de las clases sociales. Antes de la llegada de los españoles era una zona recorrida por sociedades nómadas, particularmente en esa época las chichimecas. Se encontraba un río de aproximadamente 18 kilómetros que atravesaba esta zona, un río alimentado por diferentes cañadas. Podríamos decir que este río fue de suma importancia, ya que fue el que enriqueció de minerales toda esta zona. Para empezar a hablar de las clases sociales que se irían formando conforme al tiempo, debemos tener en cuenta cómo se inició lo que hoy en día es la ciudad de Guanajuato. En la parte superior se empezaron a crear los asentamientos mineros, donde principalmente se encontraría la gente que estaría laborando en estas zonas. En la parte inferior se empiezan a crear haciendas de beneficio que inician con la extracción del material como fuente económica. Todo esto iba a producir una migración en dos sentidos, una en la parte superior y una en la parte inferior. Como lo mencioné, en la parte superior, en donde sería, hablaríamos de la extracción de ciertos minerales como lo fue la plata, y en la parte inferior estaríamos hablando prácticamente de la creación como tal de la ciudad, ya que en ese tiempo pues se inicia una transformación. El asentamiento de hospitales fomentó el asentamiento de inmigrantes indígenas, mazahuas, tarascos y otomís, que eran personas que llegaban a estos sitios en busca de trabajo y recursos. En 1597 se realiza un censo donde se indica que en las minas de Guanajuato vivían 29 mineros, 42 esclavos y 400 indios. Esto nos hablaba de que ya se empezaban de cierta manera a diferenciar la clase social que en esa época se tenía y con respecto al lugar donde pertenecían. En la minería también se invertía en las haciendas de beneficio. Esto pues era prácticamente un beneficio para aquellos empresarios que en esa época pues tenían digamos asentamientos ahí o propiedades. Aquí podemos ver prácticamente la ciudad de Guanajuato ya con más población. Esta es una foto del siglo XVIII en donde vemos que la ciudad se asentó en los márgenes del río y donde claramente apreciamos la imposición urbana sobre la cañada. Posteriormente les hablaré de los principales edificios de la época. Tenemos la Basílica de la Señora de Guanajuato, que esta nos dice que con la llegada de la Virgen de Guadalupe, que fue un regalo de los reyes de España, el padre Bracamonte inicia la construcción de esta basílica llamada la Basílica Menor en aquellos tiempos. Aquí tenemos una imagen de lo que en esa época eran las haciendas de beneficio, que eran solicitadas por empresarios de esa época y eran utilizadas como posesiones de sitio. Aquí tenemos el templo de San Cayetano, un templo que inicia su construcción en el año 1775, también conocido como el Templo Valenciana, dedicado a San Cayetano, confesor y patrono de los mineros, en donde se habla que en sus inicios perteneció a la orden hospitalaria de los latinos, quienes construyeron contiguo al templo un convento que no ocuparon y que hoy en día alberga la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. Aquí tenemos algunas imágenes que ciertamente nos muestran un poco de lo que en aquella época eran edificios muy importantes. Tenemos la Alhóndiga de Granaditas. Su construcción duró 11 años, de 1798 a 1809. Nos habla un poquito de su historia. Nos dice que con la promoción del intendente Juan Antonio Riaño y Bárcenas, por orden del virrey Miguel de la Grúa y Braciforte,
Solo cumplió su misión como albóndiga por unos cuantos meses debido al inicio de la Guerra de Independencia, y nunca más funcionó como tal, pues al término de la guerra la construcción fue utilizada como fábrica, almacén de tabaco, vecindario, cuartel y cárcel, utilización que perduró hasta 1945, transformada en 1949 en el Museo Regional Guanajuato. Tenemos las importantes minas de Mellado y Valencia, en donde están representadas las verdaderas joyas para los estudios de los ingenios mineros. Son las cavidades de gran envergadura en la historia de la minería guanajuatense. Cientos de kilómetros de túneles dan cuenta de la complejidad de esta minería, donde hablamos también de las calles subterráneas, de los tiros verticales de las minerías, que en esa época eran impresionantes. Tenemos el templo de la compañía, que su construcción se inició en 1747 y concluyó en 1765. Es el templo con mayores dimensiones de la ciudad, una de las edificaciones representativas que la orden jesuita erigió en México. Por último, tenemos localizado en el corazón de la ciudad el templo de San Diego de Alcalá, que se remonta al siglo XVII con la llegada de los franciscanos descalzos dieguinos. Antes de 1780 ya había un convento templo en el lugar, sin embargo se tuvo que elevar el nivel de las construcciones por uno de los principales problemas que ha sufrido la ciudad a lo largo de su existencia, el cual fue pues las inundaciones, por lo de las cañadas y cauces que les mencionaba. Fue precisamente en 1694 cuando fue sepultado el primer nivel, y en 1784 fue construido el edificio que se ha mantenido a lo largo de los años y que actualmente llama la atención por su arquitectura. Bueno, esto sería por mi parte todo, y gracias.